algo que me parece preciosista del libro, en términos judiciales, del libro de Laura Di Marco. Sí. Por las fotos del fiscal y el juez que tienen a cargo la causa contra Cristina Fernández de Kirchner. Hay un párrafo interesante muy explícito del libro de Laura Di Marco. El libro sobre Macri. Claro, el libro se llama efectivamente de esa manera, Macri. Real, sí, se llama así. De La Nación Más, que dice: una curiosidad en la cartografía del nuevo poder, dice Di Marco, cuando Macri era presidente de la República, los abrojos que siempre ostentó el cetro simbólico de tener la mejor cancha de césped del país, es el corazón de la intimidad presidencial. Los funcionarios que juegan al fútbol semanalmente los miércoles por la noche, en torneos domésticos de Casa Rosada que organiza el vocero Iván Pavlovsky, no lo hacen en la quinta presidencial sino en Olivos. Uno presume acá que Laura Di Marco confundió la quinta presidencial con Abrojos, porque Olivos es la quinta presidencia. Ser invitado a San Miguel, como le dicen los Macri, implica un nivel de proximidad de la que no goza cualquier ministro. Entre esos privilegiados, por ejemplo, pueden estar, entre otros, Nicky Caputo, María Eugenia Vidal, Gabriela Michetti, Marcos Peña o el gurú ecuatoriano. Obviamente está hablando de Jaime Durán Barba. Lo que dice acá Laura Di Marco, no me consta, es que, pero confío en la información porque es alguien que conoce mucho el dispositivo de PRO, es que para llegar a los Abrojos necesitas un nivel de cercanía con los Macri, obviamente en primer lugar con Mauricio, que no ostenta cualquiera. Esto porque podría o no llegar a ser otro dato que se le sume a toda esta situación absolutamente irregular. Desconozco si desde el punto de vista jurídico, indudablemente desde el punto de vista político y simbólico, que rodea a la causa Vialidad, y que generó la recusación de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, los abogados de Cristina entendieron que desde el punto de vista jurídico también, porque no tardaron ni un segundo en presentar una recusación, yo creo que muy bien fundamentada, o sea, no... Vos sos abogada, sí, yo no, igual así que... no, o sea que yo no ejerzo como tal. Está bien, pero estuviste una X cantidad de tiempo en la universidad leyendo libros que yo no leí. A mí se me hace que es suficiente causal de recusación, en tanto y en cuanto es muy evidente que hay ahí relaciones de cercanía que a la acusada le pueden dar a pensar, hacer pensar que el juez es imparcial. Es parcial. Eso, que el juez es parcial. Exacto. Listo. ¿Entendés? La sospecha por una cierta cercanía entre juez y fiscal, y después también con Macri, que es el principal opositor político de Cristina, suficiente. Bueno, la verdad es que si me imagino yo, mañana hay un juez del TOF que lo juzga a Macri, y sale una foto de el hombre jugando a la pelota en la quinta de un amigo de Máximo, yo me imagino que concitaría la atención de la prensa. ¿Qué te parece? La quinta de Máximo. Perdón, claro, claro, de Máximo. Pasa que Máximo no tiene, digamos, ¿no? Es como un hombre... O jugando al fútbol, ni siquiera con austeridad. Máximo, con Cristina. Ahora, no, vayamos a la imagen que crean los medios también, jugando a la Play con Máximo. Claro, lo interesante me parece de esto es cómo una causa inventada, una visita imaginaria, de la como fue la de Sebastián Norberto Casanelo a Olivos, concitó la atención durante 1 año y medio del principal dispositivo, no solo una empresa, el principal dispositivo de medios, digo, más ecuménico de la Argentina, y esta situación que hay registro fotográfico, digamos, de que hubo una actividad lúdica en la quinta del expresidente Macri, lo que tiene no es una cobertura, sino una voluntad de justificación. Y lo importante que tiene esto, o mejor dicho, ya acá más desde el punto de vista, si nos vamos hacia un plano cenital, que tiene un muy buen newsletter al que se pueden suscribir, ¿no? Pueden entrar a cenital.com. Contenta la directora de operaciones. Cenital.com, ahí está, gracias, y suscribirse. No, el plano cenital lo mirás de arriba y decís, che, ¿sabes por qué esto es muy difícil para el PRO de discutirlo? No importa si es verdad o no.
porque tiene sobre lo cual en general se sostiene la oposición para dar los debates, que es el impacto. ¿Qué sé yo? Hay una foto de un señor jugando a la pelota. Ayer el editor en jefe de Clarín, un hombre muy razonable, que es el que lleva la diaria del diario, que es Ignacio Miri, dijo, mirá, yo si hubiera... ¿La tengo que poner? Yo si hubiera una foto de mi principal, de los jueces que me juegan, como jugando a la pelota en la quinta de mi principal rival político, también lo recusaría. Digamos, ¿por qué tiene tanto impacto la foto, lo de Alberto en la quinta, digamos, la fiesta? Por la foto. Digo, el registro fotográfico es demoledor. Es lo mismo que las imágenes de José López. Exacto. Imagínate, eso es bien interesante. Imagínate si será importante la visual o la imaginación, que de López todavía hay gente que es informada, que es instruida, que dice... Vimos a López revolear bolsos por encima de un paredón, sí, no los revoleó, cuando en ningún momento vimos esa imagen, sino que fue una construcción sobre una base, por supuesto, pornográfica, pero una construcción narrativa que lo hacía obviamente mucho más divertido, mucho más grotesco, mucho más... Había monjas, toda esa imagen era espeluznante. Pero por eso me parece que es difícil de discutir. Ahora, la justicia tiene su propio andarivel. Sí. Yo creo que no va a correr la recusación bajo ningún aspecto. No. Porque... También por quién la define. Digo. Exactamente. ¿La define el propio juez? ¿O no, la define la otro recusación tribunal? del tribunal la define... Porque ayer me lo preguntaba Pitu, hay veces que la recusación la define el propio recusado. A veces que se la presenta, yo lo quiero recusar a usted. Y el juez mismo decide sobre... El mismo. ¿Viste? Y hay veces que no, hay veces que es en un tribunal. En este caso no lo sé. Jiménez Uriburu, ya se vio, me quedé sin tiempo. Jiménez Uriburu estuvo en la audiencia con el mate del equipo de fútbol que del cual denunciaba Cristina. Esa situación te da la pauta. Sí, que se van a recagar en la recusación. Y mucho más. Y mucho más porque esa más es una demostración de poder, pero de... Es muy difícil, que obviamente es una provocación y es un mensaje de decir, ustedes a mí no me van a tocar, porque yo soy intocable acá. Massa que tiene decisión, tiene poder político, tiene ganas y es muy pragmático. Entonces uno dice, bueno, está bien, ponle que en este momento haya que hacer una suerte de ajuste táctico para después empezar a repartirla, también de cara a las elecciones. Pero yo veo como que incluso en el muy corto plazo no están entrando los dólares. El banco sigue quemando reservas. La inflación que vamos a conocer en estos días es muy deprimente. Y hay una cosa que podría parecer detalle. Bueno, hoy se conocieron y... Te puedo decir una cosa, ir uno por uno. Dale. Por ahí sale mal el plan Massa, no lo sé. Ahora, pero lo que todavía no salió. No, lo que tienes. Porque una de estas cosas no tiene que ver con Massa. Eso. Exacto. La inflación no es de Massa, la falta de dólares en el central no es de Massa. No, pero que no estén entrando los que ya tendrían que ver. ¿Cuándo van a entrar los dólares? Pero no le queda mucho tiempo a Pelli. Pero para. ¿Qué? Los dólares no entran porque Massa tiene que ir a un lugar y a poner la llave, abrir la puerta y que entren los dólares. O sea... Un poco lo planteo así, te voy a decir. Ahí hay gestiones que se están haciendo y que en teoría este viernes, por ejemplo, entran 500 palos verdes. Sí. O sea, entran 500 palos verdes, vamos a decirlo así. ¿De dónde? De una gestión que está haciendo el equipo económico Massa, tiene que ver con letras de bonos, emisiones, etcétera. Okay. Después, no, la inflación está claro. La inflación que es de Massa. La reserva, la mala administración del comercio exterior no es de Massa. Sí. Y te digo más, quien sigue administrando la política monetaria es el Banco Central, es Miguel Pese. Una cosa con la que Massa se queda, que es muy importante, tiene que ver con energía, que ese sí es otro lugar donde es una buena aspiradora de dólares, o debería serlo. Bien, tenés razón en cuanto a que todo este panorama tan sombrío que yo acabo de escribir no tiene que ver con Massa, que en el fondo acaba de asumir, porque pareciera que fue un mes, pero que es una semana. Una semana. Por eso. No, asumió el miércoles. El miércoles. Bueno, menos de una semana. En términos estrictamente formales, bueno, eso. Menos de una semana. Bueno, se ve que en estos días está terminando de armar su equipo. Correcto. Ahora vos nos vas a contar todos estos nombres nuevos, de esta gente nueva que entra, a minería, energía y demás. Pero, por ejemplo, me desconcierta un poco que no consiga vice, y lo que más me desconcierta son
aquellos vices que trascendieron y que terminaron no siendo. Por ejemplo, Este señor que tenía... el único que trascendió y terminó siendo que fue Rubinstein. Rubinstein, Sí. no me salía el apellido. Sí. Gabriel Rubinstein. Sí. Sí. ¿Qué pasa con ese prohombre de la patria? Ese hombre de la patria, Sí. No entiendo qué problema puedes tener con Gabriel Rubinstein, te digo la verdad. que es el enemigo directamente, te lo No manda es el mi enemigo. enemigo. No es mi enemigo Gabriel Rubinstein. Aparte, por su apodo, por su apellido, debe Sí. ser parte de la cole. Y yo podría ser parte de la cole si mi madre hubiera sido judía, pero no lo fue. Así que Entonces, siento nada que ver. nada que ¿Qué te ver. acerca a Rubinstein? Nada, absolutamente nada, no lo conozco, nunca hablé en mi vida con él. Es más, te voy a ser Y se ve que completamente... Massa tampoco. Te voy a ser completamente honesto. A ver. No Que sabía. habla muy mal de mí. No sabía de su existencia. No, pero es que nadie sabía de su existencia. No, De hecho, no, después yo bueno, empecé, está bien. es un Yo entiendo que un consultor periodista conocido. especializado tendría que Claro. saber, pero la verdad que hasta pusieron fotos del otro Rubinstein, quien fuera ministro de Salud de Macri. Exactamente. Ponían fotos de él. Claro, googlearon Rubinstein. Exactamente. Claro, boludo. Exacto. Nadie sabía muy bien. Lo que vos decías, ¿no? Como habla un poco de cuáles fueron el plan A, plan B, plan C. Para A mí lo llegar que me hasta preocupa Rubinstein. de Rubinstein, o sea, Rubinstein es un síntoma. En el sentido que hay dos cosas que tiene malos aspectos eso. No tanto cómo piensa, porque no debe diferir mucho de otros candidatos que estaban dando vueltas, sino que en general esos perfiles, saben que el match no es siempre 100%, pero esos perfiles de alguien que es muy mediático, Sí. que además es muy agresivo, que es muy activo en redes sociales, Sí. en general no funcionan, No, digamos, ¿no? porque Tenés que tener incluso- tenés que tener una característica particular para Sí. eso, que es el tiempo libre. Eso es Sí. interesante. Y si vos tenés mucho tiempo libre, es que o no estás trabajando, o no te estás formando, o no estás teniendo las reuniones que tendría que tener alguien para ocupar ese lugar. A mí me parece muy poco serio y me parece además Bueno, por un eso. poco de loquito. Incluso te quiero ¿Por decir. qué de loquito? Porque agarremos otro economista, incluso ideológicamente, que agarrá un Maslatón, un Melconian, Sí. economista obviamente del establishment, con esa misma línea política ideológica. Y Melconian no está tuiteando boludeces. No, claro, por supuesto, pero por eso te estoy digo, diciendo, pero no es de estamos hablando de loquito. acuerdo. Yo digo que en general, cuando vos tenés tanto tiempo libre para ocupar las redes sociales, vos fíjate, Redrado no tiene redes sociales, Peirano no tiene redes sociales, Porque vos decís, hay Agis gente no tiene seria que redes está todo el sociales, día laburando. Melconian no tiene redes sociales. ¿Quiénes tienen redes sociales? Bueno, Lacunza tiene redes sociales, Pratgay es muy activo en redes sociales, pero en general los economistas tope de gama y los políticos... Lustó tiene redes sociales. Sí, pero Lustó ya es más político que Sí, economista. claro. En general los economistas que son tope de gama, y te diría más los políticos que son tope de Sí. gama, o la tienen bien administrada, si no la tocan ellos, o no tienen. Digo, O tuitean como gente que dice normal. por eso te digo No administrada. como loquitos. Por eso te digo que administrada. Ahora, no sé por qué estamos perdiendo tanto tiempo en alguien que no va a ser. Bueno, porque ¿No? estamos charlando. Porque a mí pero lo el que me hecho- parece- el hecho de que se lo hayan ofrecido es lo que... Vos hablabas Hace del un rato síntoma. Julio hablaba de la preocupación de que se lo hayan ofrecido a alguien que no parecía ser una persona indicada. Y decir, bueno, si ese no quiere, que están rascando el fondo de la olla. ¿Qué es lo Claro, que A mí me parece que son dos síntomas. Uno, el que vos decís de ¿Cuántos dijeron que no? cuántos dijeron que no antes de él entonces, Sí. porque parece un poco el fondo de la olla. No, perdón, Y la otra es ojalá que sea cuando ese. llegues, que llegás al fondo de la olla y que también encontrarse con un economista de ese perfil ideológico y de ese perfil Político. de loquito. Yo no creo que sea de loquito. Loquito. La gente normal lo tuitea así. Es como la gente que va a cacerolear muy enojada. Mira, al margen, digamos, de sus características personales, Sí. también puede pasar, y en la política ha pasado mucho, que vos llevas a un funcionario a un rol que es el Cid campeador, digamos, es meramente decorativo. Tal vez eso era lo que se estaba pensando, decir, bueno, le doy mensaje, abro comillas, a los mercados, cierro Sí. comillas, pero no va a tomar ninguna decisión relevante, y está ahí como un mensaje hacia esos sectores. Yo lo que pienso es, ojalá haya sido que mucha gente le dijo que no a Massa, porque
sí, esa fue una de las primeras opciones, eso me preocuparía más, que sé que no lo fue, pero quien puso más el grito en el cielo, Sí. gente muy cercana a Cristina le dijo, como, si vos querés poner, textual le voy a decir, vos querés poner un inútil en la Secretaría de Política Económica, nosotros no nos oponemos a nada. O sea, la oposición nuestra no es en función de lo que dijo de nosotros, sino en que nos parece un tipo que no sirve. Es un inútil. El que puso el grito en el cielo fue el presidente. Ah, Porque... tuiteaba contra el presidente y también. contra Fabiola. La fiesta en Olivos, contra Fabiola. Por eso, muy de... El presidente puso... Bueno, el 95% de la población debe haber dicho algo de la fiesta en Olivos. No me parece... Lo de Fabiola es distinto. Pero la fiesta en Olivos me parece que es... No, sí. Casi te diría que no conozco a una persona que no haya hecho un comentario negativo sobre la fiesta de Olivos. Sí, sí, obviamente, pero digo... No sé qué dijo, cuáles fueron los tweets que molestaron, no lo sé. Pero Alberto pataleó, se quejó Sí. y rechazó la idea, digamos. Me encanta que con ese criterio, o sea, tenemos que patalear con Massa, todo el mundo tiene que patalear con todo el mundo, porque tweets, empezás a mirar los tweets de todos y... Bueno, pero a cada uno Lo que le toca, sí. y le impacta distinto algunas cosas. ¿Qué te quiero decir? Es probable que a Cristina le moleste menos que le digan, por decirte una cosa, que explique los dólares de José López, ponele, a que se metan con la hija, Claro. por Claro. ejemplo, lo cual es lógico, ¿no? Digo, para todos los que tenemos hijos e hijas, sabemos que eso es inadmisible. Absolutamente. Eso. Bueno, muy bien. Primeras impresiones de las primeras medidas de Massa. Un ajuste clásico, Mm. yo creo, lo vimos charlando bastante acá, la inercia además, ¿no? Que era, bueno, no, desde que venimos hablando es, todavía puedes hacer esto, todavía puedes hacer esto, todavía puedes hacer esto, todavía puedes hacer esto, bueno, no ahora no podés puedes hacer hacer nada, ya no puedes hacer más nada que esto que está haciendo Massa. Literalmente, digamos, no hay, podrá haber en el fino algún margen de calibración, de sintonía fina en las medidas que está tomando. Pero hoy no tenés margen para hacer otra cosa, por múltiples motivos, ya venimos hablando acá hace bastante. Ahora, vos me decís, ¿eso que está haciendo Massa es social y políticamente tolerable? No lo sé. Lo que pasa es que la alternativa a esto que está haciendo Massa, si es política o socialmente tolerable, es lo que se dice siempre, que lo haga el mercado. Quiero decir, el escenario donde... puede haber un escenario que a mí me resulta muy difícil de ver donde el gobierno no devalúa. ¿No? Sí, un escenario donde el gobierno no devalúa. Con este ajuste clásico que arranca el programa. En realidad que sigue Batakis y sigue Guzmán, no hay ninguna novedad en líneas generales. Sí, más amplio el universo de gente que va a pagar los aumentos de tarifas y sube el consumo por encima de 400 kilowatts. Pero después es más o menos lo mismo. Entonces, vos me decís, hay un escenario donde vos podés hacer este ajuste clásico y no devaluar. Yo lo veo difícil, pues no tenés dólares. Pero suponete que exista. Si una devaluación es una catástrofe. Hay un escenario donde hay un ajuste y devaluás, es probable. Hay un escenario con administrado por el gobierno. Hay un escenario donde el gobierno se corre porque no quiere pagar el costo político y la devaluación la hace el mercado y vuela todo por el aire. Existe ese escenario. ¿Y cómo es ese escenario? Ahí te digo, está el escenario donde vos podés expandir el gasto y no devaluar, no, ese escenario no existe. Claro. O sea, el escenario que queremos Es el que no existe. probablemente desde el punto de vista del deber ser, es decir, que haya más guita para que la gente mejore su poder de compra y llegue más holgada a fin de mes, para decirlo muy rápidamente, es un escenario y que en términos inmediatos no existe. Es triste la situación, pero ya sabemos lo que decía Joan Manuel Serrat, que para mí es una frase de mierda con la que no coincidí nunca en mi vida. ¿Quiénes no creen esto que vos decís? Por ejemplo, de la oposición. Grabó... No, bueno, y también adentro, Grabois. No, por derecha dicen que se quedó corto, que esto es maquillaje, que más de lo porque se queda mismo. corto, claro. Por supuesto, sí, de hecho lo que dice la oposición es que Massa tiene que devaluar 40%, que tiene que subir más las tarifas, que tiene que bajar retenciones, que tiene que darle un dólar especial al agro, que tiene que bajar impuestos. No, la oposición pide... Y por izquierda creen que se
puede. Y por izquierda creen que si en esta lógica de a veces inespecífica de si vos le sacás a los que más tienen, podés distribuir más. Yo lo que creo es que... ¿Por qué es tan inviable? No, pues la pregunta siempre es ¿dónde? Porque lo que ha hecho Castañeto con ayuda de otros dispositivos, como el caso de Guillermo Michel, y en su momento, antes de irse Mercedes Marco del Pont, en AFIP, es este anticipo, yo lo conté acá, el anticipo a cuenta de ganancia. ¿Para qué? Bueno, para tener más recursos este año, que es cuando más los necesitas. A las empresas tope. Sí. Ahora, hoy es real que ante una nominalidad tan alta de 100 puntos de inflación, hay un tema, viste, de humor social y de humor corporativo y de humor político y tal, y falta de poder del gobierno. ¿Qué podrías hacer que se materialice, digamos? No una carita voladora. Sí, en términos de números estoy diciendo. Si vos para aumentar impuestos tenés que pasar por el Congreso. ¿Quién te va a votar un aumento de impuestos? La oposición te va a votar un aumento de impuestos. Un gobierno débil en la previa del año electoral, cuando además no creen que haya que subir impuestos. Yo lo veo muy difícil. ¿Va a votar un salario básico universal la oposición, que ni siquiera lo creen los sectores del oficialismo, que eso sea viable desde el punto de vista fiscal? Yo lo veo difícil. Y a ver, un aumento por suma fija. Eso sí. Porque eso se está estudiando, sí, claro. Hay un margen de ganancias de los sectores que más tienen. Pero eso es un intangible. Porque además, ¿con qué plata si no están comprando tantos dólares que están comprando? Eso es un intangible, me refiero en el sentido de... hay empresas que tienen altísima rentabilidad, indudablemente. Y que podrían subir mucho los salarios. Claro, lo que pasa es que vos tenés además, si no tuvieran ese margen de ganancia que tienen, no estarían comprando tanto dólar con liqui. Claro, pero ahí vos me decís, bueno, suponete, Futurock o los medios, pero vamos a decir Futurock por empresa, tiene una rentabilidad del 150% en dólares, ¿no? Y entonces hace una paritaria que la inflación es 100 puntos y sube 101. Y yo vengo y te digo, u 80, 20 puntos menos que la inflación, lo que sea. Y te digo, pero vos podrías subir más cosas. Sí, podría, pero yo arreglé con mi sindicato, que es lo que arreglé con mi sindicato. Y el sindicato está ok, y la empresa está ok, homologa el Estado, chau picho. Bueno, tenés un problema con los sindicatos. Bueno, pero entonces lo que digo es, el Estado no se puede meter en... la renta inesperada, que de la que hablaba Guzmán y que está durmiendo el sueño de los justos en el Congreso de la Nación, era un horizonte en la línea que vos decís sobre las empresas que tuvieron, repito, renta inesperada. Sí. Ahora, lo que no existe es la situación en la que vos no podés aprobar algo en el Congreso. No lo podés hacer a través de las disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional o de los ministerios, e igual lo haces. Pero eso no existe, o sea, no es que hay una empresa que gana más plata que el ejercicio anterior y como la gente necesita plata, le decís, dame la plata, y vas y la distribuís. No existe en la operativa, eso no es posible. Sí, el Estado tiene herramientas para anticipo de ganancias, para ponerse más duro en el control de la evasión, para, por ejemplo, reasignar partidas. Es decir, algo que decía mucho Batakis cuando era secretaria de provincias. Nosotros le estamos mandando plata a las provincias, plata a las provincias, cuando son provincias que tienen plazo fijo y guita en el banco por muchísimo dinero. Es decir, no, macho, momento de crisis, guardá la guita, usa tu plata. Usá los fondos contracíclicos. Y esa plata no se está diciendo que se ahorre, está diciendo que se redireccione. Bueno, ahí tenés, por ejemplo, un sector donde a lo mejor desde ahí, con el ahorro de los subsidios, podés hacer aumento de suma fija. Ahora, había que hacer cosas para eso. ¿Por qué estamos diciendo ahora que con el ahorro de los subsidios se pueden hacer aumento de suma fija? ¿Por qué? Y bueno, porque le está sacando plata a gente dentro del universo de la Argentina, que la necesita menos que la gente que necesita suma fija. ¿Se entiende acá? No hay gente que no lo necesita, hay muy poca gente que no lo necesite. Porque hay sectores de clase media que van a recibir el palazo muy fuerte con el aumento tarifario. La pregunta es, ¿pero entonces a quién le querés cobrar? No le podés cobrar al que nada tiene, o al que está con la soga al cuello. No. Y al otro no tenés cómo cobrarle, porque no tenés poder político para poder cobrar, y además habría que hacerse una pregunta si hoy es deseable eso, no la situación extraordinaria. Que la situación extraordinaria para mí, esto como la guerra y en el amor, todo vale. Hay guerra, renta inesperada.
Ahora, no tenés poder político. En parte, ¿por qué? Bueno, porque el gobierno perdió las elecciones de medio término. Sí. ¿Por qué perdió las elecciones de medio término? Bueno, yo creo que en general tiene que ver con la gestión de la pandemia. Sí, por haber perdido las elecciones y obviamente la interna fue muy desgastante. Muy desgastante. Que fue a partir de justamente de perder las elecciones se disparó una cosa como... Y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, ¿cuánto cambió con el tema del cambio de la quita de subsidios respecto a lo que se venía pensando y a la entrada de Massa? ¿Cómo es la pregunta? Porque en su momento vos dijiste, bueno, ahora va a haber mucha más gente a la que le va a pegar la quita de subsidios, ¿no? Sí. Antes no se decía tanto eso, decía que bueno, que iba a ser la gran mayoría de la población iba a poder seguir teniendo un subsidio, así todo iba a haber un aumento, iba a estar muy por debajo de la inflación, pero que poca gente iba a ser la que termine pagando mucho más de servicios públicos, de gas y de luz. Ese esquema cambió a partir de la entrada de Massa y de esta data de los 400 kilowatts. Sí, efectivamente. ¿Y cambió en gran medida o no? Cambió bastante, es lo más significativo. Por eso, ¿hay un estimado de a cuánta gente entonces ahora alcanzaría? Sí, 4 millones de personas. Sí. De hecho, lo interesante, digamos, de esto es importante eso. Son consumos eléctricos mayores a 400 kilowatts por mes. Por mes, no por bimestre. No por bimestre. Que es como viene en la boleta. Ayer lo habíamos dicho, ¿eh? Exacto. Yo tengo entendido que es por mes. Ayer se generó también la discusión en la mesa, estaba viendo la mesa de animales sueltos. Acá un montón de oyentes que tenían data nos decían que era por mes. Sí, para mí es por mes. Sí. Es la información que tengo yo. Excedente. También hubo mucha confusión sobre eso. Decía, como yo conocí mucha gente informada, que lee los diarios, que tiene además una capacidad de comprensión, que pensaban que te pasabas de los 400 y perdías la totalidad del subsidio. Claro. También estuvo esa confusión. Claro. Porque evidentemente no estuvo del todo bien explicado tampoco. No, se ve que no, o sea, mira, para ponerlo en números, la consultora de Agis, P/Q, calculaba que la quita al 10% de los hogares de mayores ingresos implicaba un ahorro de $1.000 millones. Para que se entienda la magnitud. ¿Eso es mucho? 1.000 millones es muchísima plata. Eso es Batakis. Eso es Guzmán. Guzmán, perdón, sí. Y la nueva conformación, digamos, el cambio de afectación, ahora P/Q calcula 1.500 millones adicionales. Es decir, 2.500, exactamente. Es un huevo. Exactamente. Un ahorro de medio punto del producto. Es un huevo. Es mucha plata, exactamente. Ese es un montón. Bueno, yo no tengo forma de darme cuenta de eso. Vos, hablando de la consultora de Álvarez Agis, también vos ahí la citás, hablando de un informe que proyecta como una especie de devaluación. Posible devaluación. Sí, administrada, pequeña, devaluacioncita. No, devaluación. Sí. Una devaluación fuerte pero administrada. Pero es un simulacro, es decir, vos de ahí podés calcular para abajo. El simulacro es terrorífico. El simulacro es terrorífico. Quiero decir, como ratificando esta idea que siempre machacamos, por ejemplo, con Zayat, que es que hay que hacer cualquier cosa menos devaluar. Correcto. Yo estoy de acuerdo. Que tiene que ser algo que hay que evitar. Que las banderas en San Cayetano deberían decir no devaluemos. Exactamente. No devaluar, no devalúen. Exactamente. Y ninguna otra cosa. Lo que pasa que para eso, entre otras cosas, yo sé que me repito, pero entre otras cosas lo que necesitas son dólares para no devaluar. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que con eso, con lo que están diciendo ustedes, con lo que decís vos, con lo que dice Alfredo. Lo que pasa es que acá otra vez hay un punto en el que todo el tiempo, no todo el tiempo, pero hay siempre una lógica del gobierno: no puede hacer esto porque no quiere hacer esto, porque es tibio, porque tiene falta de voluntad. Muchas veces seguramente tiene que ver con un tema decisional, sí, es indiscutible, pero otras es que no están dadas ni las condiciones objetivas ni las subjetivas. Sí. Entonces... bueno, vos ahí comparabas con la devaluación de Axel, ¿no? Correcto. En el sentido en el que las condiciones son muy difíciles de comparar, de hecho, porque todas las condiciones, el contexto es muy distinto. Desde la cantidad de dólares que tenés en el banco, la inflación que tenías, sí, el nivel de deuda.
Claro, la nivel deuda. de deuda. Sí. ¿Te molestamos mientras no haces tu columna? Es absoluta. No, si no te molesta, estoy buscando los datos que decía de la devaluación administrada, que es lo que dijo Manuel Álvarez Agis, querés pero te lo como te leo. fuiste. No, lo tengo acá. Yo digo deslizamiento a la alza porque Sí. es algo que dijo Coqui Capitanich en algún momento, el 50% del valor del tipo de cambio oficial. La inflación anual, 50% de evaluación. Nadie habla de un 50% de evaluación. Es un escenario, digamos, muy negativo. Sí. Se ubicaría en 12 meses en valores de 3 dígitos, 113%. 113. La brecha se mantendría en el 70%. Ahora, sí. Eso, acá yo no tengo manera de saber si esto es así o no. Confío en la fuente, digamos, confío en Agis. Para eso, a eso se dedica Agis. Ahora, No yo te hago una pregunta. Sí. Por ahí se la deberíamos hacer a Agis. Sí, y a ver. nos corte tanto. Pero, si la inflación anual se ubicaría alrededor de 113 dígitos, no está 113%, sí. 113%. En el fondo, es gravísimo, es un descalabro, pero no está tan lejos de la que estamos teniendo ahora. Ah, no, claro, hoy vas a terminar el año con una inflación, si no hay un cisne negro, una inflación de 85 puntos, 90. Por eso te digo, no 80 está puntos. tan lejos de esta post-devaluación. La brecha se mantendría en 70%, se mantendría, que es como la que está ahora. Ahora mucho no, menor. eso es bastante menor. Ahora sí es muy alto. Pero digo, se mantendría porque es una brecha alta igualmente. Pero, ¿estás hablando de la brecha entre Entre los la dólares? ofici- El exacto. cerebro, sí. No, el oficial y los dólares oficiales. Ah, perdón. Y los dólares financieros. ¿A qué voy con esto? Sí, es catastrófica la situación, pero no es tan distinta a la de ahora. No, es bastante distinta en términos del otro, de lo que sigue, que es la caída del PIB sería entre 1,2 y 1,6 anual y la recuperación tardaría en comenzar entre 9 y 12 meses. Bueno, entonces Ahí hay un problema. los resultados de esta especie de proyección de devaluación administrada nos hacen pensar que entonces hay que seguir evitando la devaluación a toda costa. Yo creo eso, pero insisto, hay un tema de que no sé si todos los funcionarios, pero buena parte de los funcionarios sostienen que hay que evitar la devaluación a toda costa. Perdón si me repito, pero no tiene solamente que ver con la cuestión de deseo, sino que están todos trabajando para conseguir dólares justamente para evitar la devaluación, porque hoy pensá que tenés ya comprometidos en energía una cantidad de plata que incluso si tenés una buena gestión consiguiendo divisas, los próximos 2 meses te lo va a comer. Te los come la energía. Sí, la energía y 3 o 4 cosas más. Y se habla de una determinada cantidad de dólares que aliviaría la situación, digo, de manera, no digo para por lo menos oxígeno en serio para... Bueno, ¿hay un número o no? Hoy habló Pese y cuando Navarro le preguntó ¿para cuánto tiempo tienen? No le quiso contestar. No, hoy el Banco Central está zapatero de reservas. Ahora, el punto es si yo creo que hay que prever poco, digamos, que hay que hacer pocas predicciones. Porque Pese, por ejemplo, decía que con 90.000 palos de Expo sacabas el cepo. Hoy tuviste 90.000 palos de Expo y no podías sacar el cepo ni a 400 kilómetros. Entonces, hay algo ahí que tiene que ver con esto que decía Ortega y Gasset, que es yo soy yo y mis circunstancias. Sí. Entonces, vos me decís, ¿con cuánto estaría tranquilo, seguro el gobierno? ¿Cuántas reservas? 50.000 millones de dólares en el Banco Central. ¿Cuánto tiene ahora? 0. Qué poco debe tener. Incluso no sé si las líquidas no son negativas a esta altura de la Suárez. Y se está comiendo otras cosas que por prudencia no prefiere no decir. Pero va administrando el día a día. El día a día. Lo que pasa es que eso, bueno, encuentra un límite. Obviamente, hay gestiones en China con Sabino Bacana Roaja Para el swap. Para el swap y además para la preventa de soja, lácteos y vino. Ajá. Como opciones de compra, digamos, para que China adelante esa guita. Sí. Lo mismo para energía, con algunos ¿Y países. la liquidación de los granos? ¿En qué quedó eso? Bueno, la liquidación fue récord de este año. Lo que pasa es que, bueno, la plata se va, digamos, como, ¿viste? Como en tu casa. Pero ellos siguen acopiando en sus silobolsas. Hay acopio, no hay la cantidad. Esto igual, el estimativo siempre es a quién le crees, ¿no? Le crees a la Secretaría de Agricultura, que en general está muy tomada por el sector, le crees a las consultoras, le crees... Aparentemente hay entre 5... depende con quién hables,
sea, la persona en la que yo más confío me dijo entre 5 y 7 mil palos. Yo había escuchado otra versión de 14.000 y creo que Alberto dijo 20 o 25. Sí. Me parece muchísimo. Yo no veo ese cálculo en ningún lado, pero puede ser. Lo que importa no Pero es... quiero decir, en el último, las últimas semanas estuvieron liquidando. No conozco el ritmo de liquidación. Sí que había un trabajo en línea con eso. No me imagino que hayan estado liquidando porque las demandas que tenía el sector no se satisfizo ninguna. Y tenían gusto a poco las que había hecho el Banco Central en su momento, hace 15 días o no sé por el estilo. Las de Batakis. Las de Bataki, que eran las de Pese más que las de Bataki. Bueno, pero que eran formas en las que su soja podía mantener el valor, liquidando. Sí. Donde podían comprar hasta el 30% en dólares y el otro 50% no sé qué cosa, un plazo fijo. Así todo eso no funcionó. No funcionó. Se anunció, acordate que se anunció a última hora de un día en una circular del Banco Central y no se enteró mucha gente. Rarísimo. Costó entender de qué se trataba, pero después, yo una vez que lo entendí me pareció que era una buena propuesta. El tema es que les Pasa que yo no tengo ni 2 granos de nada, entonces claro, no tengo es idea. que lo importante, por eso acá hay un punto que es lo que charlamos siempre, que es hoy no hay un tema en el que vos tenés que seducir al campo por un tema ideológico. Sí, que es lo que yo charlaba con Juan, con Grabois la semana pasada o la anterior, que era, mirá, si los periodistas tuviéramos dólares, o los realizadores tuvieran dólares, o los operadores técnicos, o la gente está del otro lado, y bueno, la política iría orientada hacia esos sectores. Lo que tienen dólares hoy es el campo. Es decir, pero no quiero darle facilidades al campo. Bueno, eso. Pero los dólares lo tienen ellos. Claro. Vos los necesitas. O haces que liquiden de alguna manera, que siempre es como la bandera del escudo de Chile, por la razón o por la fuerza, y por la fuerza el gobierno claramente no puede. No. O devaluás. No existe la situación en la cual vos vas al campo, le decís, te ordeno que liquides al dólar que yo quiero. El campo liquida la cosecha y vos te quedas contento. No existe, no es una situación que es irreal, digamos, no hay que perder tiempo en esas instancias. No, pero por eso me parece a mí que si vos le decís, bueno, el 30% lo pueden comprar en dólares, el otro 50% lo pueden dejar y en no les alcanza, porque saben que a este ritmo, que sin dólares, el gobierno o devalúa el gobierno o le devalúa el mercado, al entonces mismo tiempo, especulan y esperan. El precio internacional de los alimentos empieza a bajar. Bueno, si baja, exactamente es un buen punto, harán el cálculo en ese momento. Pero perdemos todos. Pierden ellos y también pierde la recaudación. Sí, también te bajan el precio de los alimentos. Nunca retrocedieron. Está bien, pero eso, entonces si eso es así, es que Argentina, que yo estoy de acuerdo con ustedes, primero, no está bien, no te baja, te detiene la suba, si querés. Sí. Y después ahí hay un problema que es lo que charlamos siempre, que es si no hay una resolución de los problemas macro de fondo acá estructurales, esto va a seguir, porque ¿por qué la concentración del mercado que existe en Chile, en Perú, lo que decimos siempre, y no tienen la inflación que tiene Argentina? Feletti decía por la puja distributiva. Entonces el problema son los salarios. Bueno, yo no creo que el problema sean los salarios. Y bueno, así sucesivamente, digamos, entra en la configuración. Es un desfiladero muy angosto, muy angosto. Bueno, para